Un saludo a todos. Agradezco al cardenal y a sus colaboradores esta invitación. Es para mí un gusto poder estar con ustedes compartiendo esta reflexión. Me pidieron que abordara el significado espiritual que tiene lo que hemos estado viviendo los sacerdotes en todo este tiempo de cuarentena. Yo le puse por título, para encuadrar mejor mi exposición, Sufrimiento y esperanza en tiempos de pandemia. Y como lo estoy grabando en el día de Santa Teresa del Niño Jesús, a quien quiero mucho, quisiera encomendarme a ella y encomendarlos a cada uno de ustedes, sabiendo el cariño que ella tenía y tiene por los sacerdotes, cosa que reflejan también las hermanas carmelitas de Buenos Aires. Pero vamos al tema. Sufrimiento y esperanza. Dos realidades que de suyo sabemos son insondables y que además nunca terminaremos del todo de aprender a vivir. Y yo creo que la llegada de la pandemia lo ha puesto una vez más de manifiesto. ¿Quién podría jactarse de saber ya cómo enfrentar el sufrimiento, sea el propio, sea el ajeno? Decía Marilena Walsh, con su conocida sabiduría, que aun cuando hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Y así lo experimentamos cuando golpea nuestra puerta. Y la esperanza, a su vez, es un tesoro que siempre es preciso custodiar y a veces incluso rescatar de entre los escombros cuando la tribulación nos esconde el horizonte y nos deja la intemperie. Ahora bien, el hecho de poner juntas estas dos palabras, a primera vista parece sugerir un cierto conflicto entre ellas, como una sospecha de incompatibilidad. ¿No habría que eliminar acaso el sufrimiento del horizonte para poder tener una esperanza razonable? Así lo suponen muchos, sobre todo cuando el secularismo ha despojado a mucha gente de la posibilidad de encontrar un sentido para la enfermedad, el sufrimiento y sobre todo para la muerte. El sufrimiento, sin embargo, es inherente a la condición humana y si bien es necesario hacer todo lo posible para disminuirlo, calmarlo y superarlo cuando se puede, no está en nuestras manos eliminarlo por completo del mundo. Y así lo señalaba el Papa Benedicto precisamente en su encíclica sobre la esperanza cristiana. Se trata entonces de aprender a integrar el sufrimiento como algo que forma parte de la vida y que en esa medida no necesariamente boicotea la esperanza. Viéndolo como algo que no siempre la contradice, sino que por momentos será compañero de camino y que en más de una oportunidad incluso ayudará a purificarla. De hecho, más de una vez ha sido el sufrimiento el que, frustrando nuestras expectativas humanas, nos enseñó a esperar de veras en Dios, es decir, a elegir edificar sobre sus promesas antes que sobre nuestros planes, por buenos que fueran. La paradoja que postula nuestra fe cristiana en el misterio pascual es que la resurrección no elimina la cruz, ni de la vida de Cristo ni de la vida del cristiano. Es muy significativo en este sentido que Jesús se presentara resucitado a sus discípulos con sus llagas. Es más, que las convirtiera como en su carta de identidad, queriendo revelar con ellas no ya lo que ha sufrido, sino más bien
lo que nos ha amado. Por eso para el cristiano no hay esperanza sin cruz. Y en ella podemos reencontrar una y otra vez el fundamento de nuestra esperanza. Es decir, en el hecho de sabernos amados, incondicionalmente amados. Y no hay nada en la vida que pueda dar más futuro que el saberse amado. Y en Jesús queda además al desnudo que no hay amor auténtico y maduro que no deba pasar por el crisol de la cruz. Preguntémoselo si no a un matrimonio con años o a quienes son padres de familia. Quizá después de escuchar esto, alguno podría objetarme si acaso no estoy proponiendo a la resignación frente a la injusticia, al dolor, a la enfermedad, a la violencia o al abuso. Y ciertamente estamos llamados a enfrentar el mal buscando vencerlo en lo posible a fuerza de bien. De esto nadie debería sustraerse. Hay que tener cuidado en este sentido con un cierto quietismo o fatalismo que nos lleve a la resignación o a la evasión, porque la esperanza cristiana, si es genuina, estará siempre acompañada por la profecía y por la parresía, comportando además un compromiso con la justicia y la solidaridad. Lo que yo en realidad cuestiono ahora es el despojar de sentido al sufrimiento, reduciéndolo a algo puramente negativo, sin poder descubrir, como nos lo permite la fe, su ambivalencia, por así llamarla. Yo diría como en toda poda, porque la poda a primera vista muestra solo pérdida y sin embargo esconde la potencialidad de mucha vida nueva. En ese sentido me refiero a que si renunciamos a priori a la posibilidad de la poda para no pagar su precio, estaremos sin darnos cuenta hipotecando de algún modo la esperanza. Y en un escenario de dolor como el que nos toca enfrentar, es preciso abrirnos a discernir los signos del tiempo, algo particularmente necesario en tiempos de crisis o de confusión, para saber no solo lo que Dios espera de nosotros, sino también lo que podemos esperar de Dios. Hay que evitar, a mi entender, la reducción moralista de los signos de los tiempos como si fueran señales únicamente de lo que tenemos que hacer y no fueran también señales de lo que Dios quiere darnos, de algo nuevo que Él quiere obrar en nosotros o entre nosotros. Es toda una ironía que la primera pandemia global tenga lugar cuando la humanidad ha alcanzado un grado de consumismo como nunca antes había existido. En una cultura en la que se identifica la propia dignidad y felicidad con la capacidad de consumir. Y esto ha llevado a esta cultura a crear todas las formas posibles para evitar el sacrificio, el dolor, el sufrir. Con lo cual la llegada de este mal universal nos encuentra tanto en el plano psicológico como en el espiritual, particularmente vulnerables y desprovistos. Y la pandemia ha puesto al desnudo también el altísimo costo que tiene en el plano psicológico y afectivo una vida sin trascendencia, que se habituó a negar o maquillar la muerte para excluirla del horizonte vital, para falsificar la esperanza, haciéndola consistir en que vivamos como si fuéramos inmortales. Y cuando la realidad se impone de manera abrupta o inesperada,
lo que sobreviene es el pánico. Me contaba un amigo francés con quien nos comunicamos durante este tiempo de confinamiento, que el arzobispo de París, Monsignor Petit, decía, en esas circunstancias había dicho que muchos en Francia habían dejado de vivir por miedo a morir. Toda una ironía. Y los cristianos somos bendecidos en este sentido al ofrecernos la fe, un horizonte de sentido para la muerte. Es más, podemos llegar a llamarla hermana muerte, como lo hacía Francisco de Asís. No porque nos resulte exenta de gravedad o de dolor, sino porque ella forma parte de nuestra existencia terrenal y de nuestro paso a la vida plena. Por eso estoy convencido de que como pastores tenemos que volver a provocar el deseo del cielo. Cuando se acusó a los cristianos de evadirse del compromiso con la historia bajo pretexto de no ser de este mundo, de no ser aquí sino peregrinos, que no tienen aquí su patria sino en el cielo, se nos advertía sobre un riesgo real. Pero cuidado, tan verdadero como eso es que si dejamos de soñar con el cielo, no alcanzaremos suficiente disponibilidad como necesitamos para transformar el mundo actual a la luz del Evangelio. Solo quien cree en la otra vida tiene la libertad suficiente para poner en juego su vida aquí sin guardarse nada para sí. Esperar en la otra vida hace que uno pueda no querer vivir todo ahora. Y pasando a un plano propiamente sacerdotal, para ver de qué modo afecta nuestras vidas esto que estamos atravesando, decía el cardenal Martini, siguiendo la mirada que sobre Cristo tiene la carta a los Hebreos, él decía: Jesús llegó a ser sacerdote en el hecho de compartir el sufrimiento. Él tenía desde el principio la capacidad de ser sumo sacerdote misericordioso y fiel. Pero Dios ha querido que el Hijo integrara esa capacidad en su propio cuerpo al compartir el sufrimiento de los demás. Es un tema importante, ya sea como ideal del obispo, ya sea como ideal del sacerdote. Estar tan cercanos a la gente y a sus dolores, que se compartan y por consiguiente lleguemos gradualmente a ser misericordiosos y fieles. Es por tanto una muy buena señal que todo esto que hemos estado viviendo no solo no nos dejara indiferentes, sino que más concretamente nos haya hecho sufrir, haciéndonos compadecer de las víctimas de la pandemia y de sus familiares, de aquellos que han tenido que enfrentarla solos, y también de quienes empiezan a sufrir ya el gravísimo problema social que esto nos está dejando como secuela. Por donde se mire el presente y también el futuro inmediato, nos veremos rodeados de sufrimiento. Un querido amigo italiano, yo viví 6 años en Roma como rector de la Iglesia Argentina y del Colegio Sacerdotal Argentino, y en aquel tiempo la comunidad pastoral de la Iglesia Argentina en Roma la forman mayormente los italianos del barrio, ¿no? Y hay una muy linda comunidad, sustancialmente mérito de Antonio Cavalieri,
sacerdote de Buenos Aires, quien sembró lo que después nosotros, los que vinimos detrás, pudimos recoger mayormente, ¿no? Y uno de los miembros de esa comunidad, que formaba parte de un grupo de Lectio que yo tenía semanalmente, me invitó en una oportunidad a acompañarlo a un concierto y mientras íbamos en su autito, me compartió algo, una anécdota de juventud. Diciéndome, él ya estaba próximo a celebrar las bodas de oro matrimoniales. Y me contaba que cuando decidió contraer matrimonio, el sacerdote que lo acompañaba espiritualmente le dijo: Julio, ten presente que cuando te cases se te estirará la piel. Queriendo decirle que hasta ese momento su sensibilidad podía quizá limitarse mayormente a lo que le ocurría a él, pero que en adelante sentiría por él y por su mujer, y luego también por sus hijos, y luego incluso por sus nietos. Se le iría estirando la piel. Habían pasado ya casi 50 años de aquel diálogo cuando me lo refería, pero tenía bien presentes aquellas palabras porque había podido verificar en carne propia su verdad. Algo análogo podría decirse de quien se ordena sacerdote. Si se entrega de verdad, se le estirará la piel. Si en la vida de un sacerdote esto no ocurre, es probable que se haya ido deslizando hacia una vida de solterón. Y en lugar de cuidar el rebaño, haya terminado cuidándose a sí mismo. Casi inadvertidamente, habrá cumplido el tránsito que va del pastor al asalariado. Porque nosotros estamos llamados a hacer crecer el reino, anunciando la palabra, celebrando los misterios, apacentando al pueblo de Dios, pero también sufriendo por Él y con Él. Esto forma parte de nuestra identidad vocacional. Nosotros no tendremos hijos, pero no podemos no ser padres. En una de sus más penetrantes intuiciones pastorales, a poco de iniciar su pontificado, el Papa Francisco nos presentaba a la Iglesia como un hospital de campaña. Decía así: veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas. Curar heridas. Y hay que comenzar por lo más elemental. No hay para qué decir hasta qué punto esta imagen cobra dolorosa actualidad con lo que estamos viviendo. Y en Evangelii Gaudium, el mismo Francisco sostiene: Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. Ahora bien,
acompañar nosotros como pastores el sufrimiento de nuestra gente sin que entre en crisis nuestra propia esperanza? Sobre todo cuando la demanda pastoral es desgastante, a veces incluso agobiante, y nos enfrenta a expectativas que permanentemente nos superan. Y en esas circunstancias, la pregunta no es solo cómo no desanimarnos, sino también cómo no terminar quemados. El término inglés burnout creo que es un feliz hallazgo para expresar lo que alguien puede llegar a sentir cuando experimenta que ha consumido o agotado todos sus recursos. A mi entender, si no queremos terminar quemados, es preciso, valga la paradoja, cuidar que la llama siga ardiendo. La llama que solo el Señor puede encender en nosotros cuando lo buscamos, cuando vamos al encuentro de la zarza ardiente. Cuando por el contrario descuidamos esa llama, cuando el activismo termina ahogándola con la pretensión de reemplazarla, allí comienza uno a vaciarse de sentido y a perder fácilmente la medida de los propios límites, ante la necesidad de no parar para sentir que a través de lo que hacemos somos alguien y sentir que valemos como personas y como curas. Entonces, el terminar quemados está a la vuelta de la esquina. O también está a la vuelta de la esquina algún corazón que pueda darnos aquello que hemos dejado de recibir del Señor al habernos sustraído del contacto íntimo con Él. Hay que tener aceite para la propia lámpara si uno quiere iluminar el camino de otros. Y ese aceite no se compra, se recibe. Se recibe en el encuentro con el Señor, en la escucha de su palabra. Eso que tantas veces Jesús buscó en la soledad de sus encuentros con el Padre. Y quisiera terminar con una imagen. El crucifijo que tenemos aquí en nuestra casa parroquial, en el oratorio de nuestra casa parroquial, y que ahora ustedes tendrán en pantalla, es una imagen que fácilmente me lleva a la oración. No solo por su belleza, sino ante todo por lo elocuente y original que encuentro el gesto de Cristo en esa talla. En ella Jesús está todavía vivo, con la cabeza erguida, es más, levantada, mirando hacia arriba. Y es eso precisamente lo que me cautiva. Está mirando hacia el Padre. Y nos enseña así cuál debería ser el gesto que ha de acompañarnos también a nosotros cuando nos toca en la vida pasar por la cruz. Por eso es bueno preguntarse ¿hacia dónde estamos mirando cuando entra en crisis nuestra esperanza? Dejo la pregunta para que cada uno pueda retomarla después. Y es muy consolador para nosotros, por otra parte, ver hasta qué punto Jesús fue verdadero hombre, con toda la vulnerabilidad propia de la condición humana. Él no enfrentó el sufrimiento y la muerte como uno de esos héroes de película que nunca dudan ni temen a nada. El ideal del cristiano no es la heroicidad. No es eso lo que se nos pide. La heroicidad siempre fue un ideal pagano. Jesús enfrenta su muerte sin ocultar la fragilidad que siempre acompaña a la condición humana. Siente miedo, pide al Padre que lo libre de ese cáliz, suda sangre y sin embargo llega hasta el final en su entrega.
¿Cómo lo logra? La fortaleza de alguien frágil radica en el lugar donde se apoya. Si Jesús pudo soportar el sufrimiento y enfrentar la muerte con extraordinaria dignidad, que no se opone al miedo o a la oscuridad que experimentó, si pudo enfrentar la muerte, el sufrimiento y la muerte con esa dignidad, fue porque se apoyó en Dios Padre. De allí provenía su fortaleza. Y la otra fortaleza de Jesús en su pasión está en el amor. Ninguna motivación es más fuerte en la vida que el amor. Y es el amor al Padre y a nosotros lo que lleva a Jesús a no sacarle el cuerpo al sufrimiento y a la muerte. La gente que ama de verdad a los demás, piensen ustedes en lo que un padre o una madre de familia son capaces de hacer por sus hijos. La gente que ama de verdad siempre encuentra fuerzas nuevas para seguir adelante pensando en los que ama. La pasión de Cristo nos deja entonces dos preguntas para formularnos cuando la cruz se hace presente en nuestro camino. ¿En dónde nos apoyamos y para quién vivimos? En la respuesta que demos a estas dos preguntas encontraremos la temperatura de nuestra esperanza. Y estando en el Gólgota, no podemos dejar de contemplar a María, que en esto de desentrañar cómo conjugar el sufrimiento y la esperanza, junto a su Hijo, es la mejor maestra. Y fue precisamente allí, junto a la cruz de su Hijo, que se nos aseguró que al lado de nuestra cruz siempre la tendríamos como madre. Bien, hasta aquí llego. Les dejo en una placa 2 o 3 preguntas para que cada uno pueda retomar un poco esto en la soledad junto al Señor, en primer lugar, y después en una segunda instancia poder compartir también con otros lo que recogió. Y que nuestra Madre de Luján nos siga acompañando a todos en nuestro caminar.